buenas a todos. Comenzamos ahora el tema 3, introduciendo algunos conceptos de álgebra y repasando algunos del año pasado. Yo creo que casi todos los visteis el año pasado, pero bueno, aún así vamos a hacerlo todo de nuevo. Vamos a empezar con el concepto de la división de polinomios. Y para ello empezamos con la regla de Ruffini. La división de polinomios el año pasado la vimos, ahora vamos a hacerlo según el método tradicional que tenemos aquí y también vamos a hacerlo aplicando la regla de Ruffini. Bueno, la regla de Ruffini es importante decir que solo se va a poder hacer para polinomios que vayamos a dividir entre una expresión parecida a esta, x menos a. Si el número a es positivo, me quedará evidentemente x menos a, y si el número a es negativo, me puede quedar también x más a. ¿De acuerdo? Esa división podría hacerse también. Entonces, aplicando el método tradicional, vamos a dividirlo aquí un segundo, tendríamos el polinomio 5x a la cuarta menos 12x al cubo. No tengo la x al cuadrado, por lo tanto, intento dejarle el hueco menos 23x más 11 entre x menos 3. ¿Qué hacíamos para esto? Pues solamente nos fijábamos en el primer término y en el primer término. Dividíamos 5x a la cuarta entre x y eso lo que me queda es 5x al cubo. Vamos a pasar para acá. 5x al cubo, que ahora lo multiplicaba por cada uno de los términos que tengo en el divisor. Es decir, lo tendría que multiplicar tanto por este como por este. Empezamos por el de menor grado, por el 3 en este caso. 5x al cubo, si lo multiplico por 3, me da, por menos 3, me daría menos 15x al cubo. Y lo pasaba, para hacer la cuenta, con el signo contrario. Es decir, si me da menos 15x al cubo, aquí debería poner más 15x al cubo. Y además ahora también tengo que multiplicar el 5x al cubo por la x. Me da 5x a la cuarta, como tengo que ponerlo con el signo contrario, sería menos 5x a la cuarta. Y aquí hago una operación de suma. Este se me va y me queda más 15 menos 12 son 3x al cubo. Bajo el menos 23x más 11. Dividiendo 3x al cubo entre x me daría más 3x al cuadrado. Y vuelvo a hacer lo mismo. Más 3x al cuadrado por menos 3 serían menos 9x cuadrado y aquí serían más 9x al cuadrado. Y 3x al cuadrado por x, 3x al cubo. Y aquí serían con menos 3x al cubo, cambiándole el signo siempre. Esto se me va y me queda 9x al cuadrado, menos 23x más 11. La siguiente división en 9x al cuadrado entre x, pues serían más 9x. Que multiplicado por menos 3 son menos 27x, tengo que poner más 27x. Y 9x por x, menos 9x al cuadrado. Vuelvo a sumar, esto se me va y me quedan 4x más 11. Que dividido entre x, el 4x me queda más 4. 4 por 3 son 12, como el signo es negativo menos 12, aquí debo ponerlo positivo, más 12. Y 4x por x, 4x menos 4x. Me queda de resto 23. ¿De acuerdo? Este sería el cociente, lo pongo en rojo. Este sería el cociente y en verde el resto. Bueno, pues como hemos dicho, la regla de Ruffini me dice que si yo tengo un polinomio del tipo x menos a o x más a, puedo aplicarlo también haciendo Ruffini. ¿Y cómo era Ruffini? Pues con Ruffini es mucho más sencillo. Solamente teníamos que quedarnos con los coeficientes. Los coeficientes son los números que acompañan a las x. ¿De acuerdo? Más el término independiente. Aquí los coeficientes serían 5, menos 12, menos 23 y 11. Y nos faltaría el de la x al cuadrado que tenemos que colocar un 0. Bueno, pues ponemos los coeficientes. Ponemos el 5, luego el menos 12, la x al cuadrado como no tiene, debería poner un 0, menos 23 y 11. Y haciendo la caja de Ruffini, pongo en este sitio de aquí el factor. ¿Y el factor qué es lo que es? Pues si tengo que es de la forma x menos a, vuelvo a ponerlo aquí. Si tengo la forma x menos a sería el factor. Es decir, si x menos 3 es por lo que yo lo quiero dividir, el factor sería 3. Y coloco aquí un 3. Si yo quisiera dividir por x más 3, lo pongo aquí arriba, el factor sería menos 3. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hacía Ruffini? Yo bajaba el primer término, este primer término de aquí lo bajo, aquí, debajo de la línea. Y ahora todo lo que me quede aquí debajo de la línea, todo eso debo ir multiplicándolo por el factor. Por la raíz, por el 3. Bueno, pues multiplicando 5 que tengo aquí por 3,
serían 15. Y el 15 se lo coloco en diagonal hacia arriba, es decir, lo pongo en verde, lo debería colocar aquí. Ahora siempre entre la primera y la segunda fila lo que hago es una suma, es decir, menos 12 más 15 me quedaría 3. Me quedaría 3. Ese 3 vuelvo a multiplicarlo, como hemos dicho, por el factor. Ese siempre hay que multiplicarlo por el factor. 3 por 3 serían 9. Y ese 9 vuelvo a colocarlo en diagonal aquí arriba. 9 más 0 sería 9. 9 por 3, 27. Ya voy haciéndolo un poquito más rápido. 27, que menos 23 son 4. 4 por 3 son 12. Y 12 más 11 son 23. Si os fijáis, me queda exactamente lo mismo. El 23 que tengo aquí es el resto de la división que yo he hecho antes mediante el método tradicional. Es decir, el número que me queda aquí es el resto. Y los coeficientes que me quedan aquí, los pongo en rojo, los coeficientes que me quedan aquí son los mismos que los del polinomio que me había quedado aquí. Entonces, una cosa que hay que tener clara es que cuando yo hago Ruffini, yo he empezado aquí con una x a la cuarta, es decir, con un polinomio de grado 4. Pues si lo he dividido por un factor, por x menos 3 en este caso, el grado del de abajo me queda con un grado menos, es decir, este empezaría en x al cubo. ¿De acuerdo? Si completara todos los términos, lo que me quedaría sería el 5 multiplicado por x al cubo, 1 menos que lo que tenía arriba de x a la cuarta, el 3 iría acompañado por la x al cuadrado, el 9 iría acompañado de la x y el 4 quedaría suelto. Si os fijáis, este es el mismo polinomio que me ha quedado aquí. ¿De acuerdo? Entonces, coincidimos con que el resto es el número que me queda aquí y el polinomio, haciéndolo por el método tradicional o haciéndolo por Ruffini, como podéis comprobar, también me da lo mismo. Entonces, cuando tengamos algo del tipo x menos a, tal y como tenemos aquí, yo creo que es mucho más sencillo y es mucho más fácil, mucho más rápido hacerlo mediante el método de Ruffini. Ojo, siempre tiene que ser con x menos a. Si tuviéramos que dividir entre un polinomio como por ejemplo 3x más 5, ya no podríamos aplicar Ruffini. ¿De acuerdo? Con una raíz entera tendríamos que hacerlo mediante el método tradicional. Continuamos. Borramos por aquí. Y ahora el resultado de la división aquí. Vuelvo aquí. El resultado de la división quedaría así. Pues mira, como me da igual por Ruffini y por el método tradicional, que al final es lo mismo, voy a colocarlo aquí. Yo diría que el polinomio 5x a la cuarta menos 12x al cubo menos 23x más 11, cuando yo lo he dividido entre x menos 3, me ha dado 5x al cubo más 3x al cuadrado más 9x más 4 y además tengo que añadirle más el resto eran 23 partido del divisor y el divisor era x menos 3. Este es el resultado de la operación. Cuando yo he dividido esto entre esto, lo que me ha dado es este polinomio más el resto dividido entre el divisor, igual que pasa con las divisiones normales. Ponemos un ejemplo tontísimo. Cuando yo divido 5 entre 2, esto cabe a 2 y de resto tengo 1. Es decir que, precisamente igual que antes, el dividendo 5 dividido entre 2 es lo mismo que el cociente, que 2, más el resto dividido entre el divisor. ¿Vale? Es simplemente poner una división normal de toda la vida, de las que llevamos haciendo desde tercero o cuarto de primaria, pero ponerla con polinomios. Ese sería el resultado. Borro aquí. Entonces el resultado sería este. Lo pongo en otro color. Esto es el resultado de la división. Bueno, pues vamos a hacer ahora otro caso en el que no voy a tener resto. El resto va a ser 0 porque voy a hacer una división exacta. Nos venimos al siguiente ejemplo, al que tenemos aquí. Una división exacta vamos a hacerla con un polinomio en principio de grado 3, que sería el de x al cubo menos 5x al cuadrado, pues como ya sé que tengo que dividirlo entre x menos 6 y que esa división se puede aplicar por Ruffini, directamente voy a hacer Ruffini. Pues haciendo Ruffini voy a poner los coeficientes. X al cubo va multiplicado por 1, x al cuadrado va multiplicado por menos 5, 7 y menos 78. Y el factor que tengo, perdón, la raíz que tengo sería el 6. Repetimos, si es x menos 6, la raíz es 6. Si fuera x más 6, la raíz sería menos 6. Bajo el 1 igual que antes, 6 por 1, 6, menos 5, 1.
otra vez 6, 6 y 7 son 13. Y 13 por 6 son 78. Y aquí el resultado me da 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la división es exacta. Si la división es exacta, vamos a decir que el polinomio que tenemos aquí, x al cubo menos 5x cuadrado más 7x menos 78, es divisible entre x menos 6. Si la división es exacta, diremos que es divisible. ¿Y cómo vamos a expresarlo? Pues hemos dicho que x al cubo menos 5x al cuadrado más 7x menos 78 dividido entre x menos 6 es igual a... Aquí tenía una x al cubo, ¿no? Al principio, aquí una x al cuadrado, aquí una x, este es el número independiente, el término independiente. Al dividir entre un factor, como hemos dicho antes, al dividir entre este factor de aquí, lo que me queda es un polinomio de grado inferior, de un grado inferior. Es decir, el 1 multiplicará a la x al cuadrado, el 1 este multiplicará a la x y el 13 multiplicará al número independiente, al término independiente. Entonces, ¿qué me queda con la división? Me quedaría que esta división sería igual a x al cuadrado más x más 13. Otra forma de expresarlo, que me parece incluso más importante, voy a borrar aquí para que tenga un poco de hueco. Otra forma de expresarlo, que ya os digo que me parece incluso más importante, coloco el polinomio principal, el que antes de dividirlo. Es decir, el x cubo menos 5x cuadrado más 7x menos 78. Y esto voy a decir que es igual, voy a ponerlo aquí abajo mejor, que yo creo que cabe. Ahí. Ese polinomio vamos a decir que es igual a los coeficientes que me quedan aquí abajo, a esto de aquí. Es decir, a x cuadrado más x más 13. Y eso multiplicado por el número que me queda precisamente aquí, por el factor que me va a quedar con esta raíz. Como hemos dicho que el 6 es la raíz, el factor tendrá que ser x menos 6. ¿Vale? No es más que, si nos fijamos aquí arriba, no es más que si yo este x menos 6 lo pasara aquí multiplicando. Esto me quedaría entre paréntesis porque es un polinomio completo y el x menos 6 también me quedaría completo. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos Ruffini, repetimos, muy importante, si tenemos Ruffini y hemos aplicado Ruffini, multiplicaremos, el resultado final será multiplicar el x menos la raíz que tengo, ese sería uno de los factores, y el otro factor sería el que nos queda aquí abajo. El que nos queda aquí abajo, aquí para que se vea bien, el que nos queda ahí abajo. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí cumplimos con una propiedad además, que es el teorema del resto. El teorema del resto nos dice que el valor que toma un polinomio, cuando sustituimos una x por una raíz o por un valor cualquiera, por un valor a, va a dar como resultado, es decir, cuando yo la x la sustituyo por ese número, va a dar el mismo resultado que el resto de hacer la división por x menos a, es decir, el mismo resultado después de aplicar Ruffini. Vamos a comprobarlo con los dos ejemplos que hemos hecho. El primero era 5x a la cuarta, 5x a la cuarta menos 12x al cubo menos 23x más 11. Ese era mi polinomio del principio. Pues pongo que si p de x es igual a esto, como antes me pedían sustituirlo, me vengo aquí arriba, por x menos 3, mi raíz va a ser la 3, el 3. O el número por el que tengo que sustituirlo es el 3. Es decir, que p de 3, según el teorema del resto, debe darme también 23, porque era el resto que tenía aquí arriba. Como ese es el resto que me da, es el mismo valor que debe salir cuando sustituyo el 3 en ese polinomio. Entonces, 3 a la cuarta son 81, 5 por 81, menos 27 son 3 al cubo, por lo tanto, menos 12 por 27, menos 23 por 3, más 11. Bueno, pues hacemos toda esta cuenta, lo que sale son 23. ¿Vale? Efectivamente. Y vamos a comprobarlo también con el polinomio que hemos hecho aquí arriba, que teníamos que si p de x era x al cubo menos 5x al cuadrado más 7x menos 78, si yo sustituyo ahora esa x por el 6, ya sabemos que como el resto antes me ha dado 0 aquí arriba, ese valor debe salir 0 también. Es decir, 6 al cubo menos 5 por 6 al cuadrado
más 7 por 6 menos 78. Que como era de esperar, por supuesto, también sale 0. ¿De acuerdo? Ese sería el teorema del resto. Bueno, y por último, vamos a empezar a hacer ya el ejercicio que realmente a nosotros nos va a venir bien para este curso, que es descomposición de un polinomio, descomponer un polinomio. ¿Para qué nos va a servir descomponer polinomios? Bueno, pues en siguientes vídeos vamos a ver que la descomposición de polinomios nos va a servir la mayoría de las ocasiones para reducir pues cocientes de polinomios cuando tengamos un polinomio dividido entre otros. Si tenemos algo que es muy complejo, pues seguramente podamos reducirlo y que se nos quede un cociente mucho más sencillo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en primer lugar? En primer lugar, si el polinomio no tiene término independiente, el término independiente es el que va suelto, el que no va multiplicado de ninguna x, el último. Si no tiene término independiente, como por ejemplo en este caso, ¿no? Que el último término acaba con una x al cuadrado. Pues si no tiene término independiente, vamos a sacar factor común x elevada al menor exponente que encontremos, al más pequeño. ¿Vale? Ahora vamos a verlo en el ejemplo, no os preocupéis. Si el polinomio dice que es de grado 2, es decir, que vaya una x al cuadrado, vamos a intentar siempre solucionarlo con la ecuación de segundo grado, es decir, x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido entre 2a, la que estamos hartos ya de usar. Nos dice que si el polinomio es de grado 3 o superior, vamos a intentar utilizar la regla de Ruffini, ¿vale? Recordando que solo podré usar raíces que sean divisores del término independiente. Eso es algo que nos he dicho antes y que es muy importante. Si yo tengo que mi término independiente arriba del todo, ¿no? Si yo tengo que mi término independiente aquí era 11, lo voy a poner en otro color, aquí era 11, solamente puedo poner dentro de la caja de Ruffini números que puedan dividir al 11. En este caso, como 11 es un número primo, solamente serían el 1 y el menos 1, el 11 y el menos 11. Aquí no, aquí tengo el 78. Pues podría haber intentado todos los números que sean divisores de 78. Por ejemplo, el 6. El 6, si lo multiplicamos por un número, que en este caso es 13, nos daría 6. ¿De acuerdo? Podríamos haber probado el 1, el menos 1, el 2, el menos 2, el 3 también, el menos 3 también, es decir, podríamos haber probado muchísimo. Bueno, pues seguimos por aquí y ya en el último caso nos dice que si llega el caso de que un polinomio no pudiera descomponerse en más factores con raíces reales, es decir, que no ni por Ruffini ni por ecuación de segundo grado encontramos más raíces reales, pues entonces lo dejamos así, ¿vale? Vamos a continuar haciendo el primero de los ejemplos, el del número 1 que tenemos aquí. Nos pide que descompongamos en factores irreducibles este polinomio. Pues lo primero es, me voy al primer paso que me dice que si no tengo término independiente, saque factor común la x elevado al exponente más pequeño que tenga. ¿El exponente más pequeño cuál es? El 2. Pues saco factor común ese 2, ese x al cuadrado, perdón. Esto me va a quedar igual que x al cuadrado sacado factor común. Y ahora tengo que reducir de todos y cada uno de estos términos, tengo que reducirle 2 grados la x. Si la primera es x a la sexta, me va a quedar x a la cuarta. Si la siguiente es a la cuarta, me va a quedar al cuadrado. Menos 15x al cuadrado. Menos 42x menos 40. Y ahora me queda dentro de este paréntesis un polinomio de grado 4. Puedo intentar seguir descomponiéndolo, de hecho es lo que voy a hacer. Como es un grado 4, es decir, 3 o superior, tengo que utilizar la regla de Ruffini. Pues vamos a usar Ruffini. Ponemos los coeficientes. El de x a la cuarta es el 1. El de x al cubo no está, por lo tanto tendré que poner un 0. El de x al cuadrado es menos 15, el de x es menos 42 y el término independiente es menos 40. Bueno, pues aquí podríamos intentar dividir por muchas raíces. Como el 40 tiene muchos divisores, podríamos el 1 el menos 1, 2 menos 2, el 3 y el menos 3 no, porque si divido 40 entre 3 no da exacto. El 4 y el menos 4 también. ¿De acuerdo? Tendríamos que ir probando por todos esos. El 5 y el menos 5 también. ¿De acuerdo? Yo, como ya sé los resultados, lo voy a poner directamente. Vosotros, si esto os cayera en algún ejercicio, en algún examen o lo que fuera, tendríais que ir haciendo las pruebas con los factores, con las raíces. Bueno, pues probamos primero con el menos 2. El menos 2 yo sé que va a salir exacto, entonces bajaría el 1, menos 2, menos 2. Menos 2 por menos 2 son 4, que menos 15 son menos 11. Que multiplicado por menos 2 son más 22. Es decir, esto me quedaría menos 20. Y menos 20 por menos 2 son más 40. Es decir, el resto vale 0.
Y ahora puedo seguir aplicando Ruffini haciéndolo de nuevo o también puedo continuarlo hacia abajo. Si ya lo he dividido por el menos 2, quiere decir que uno de los factores va a ser x más 2. Ya lo tengo, perfecto. Otro de los factores posibles va a ser el 5. Cuando tengo el 5, bajo el 1, 5, 3, 15, 4 y 5 por 4, que son 20. El resultado, 0. El resto, 0. Es decir, que otro de los factores a la hora de descomponer este polinomio sería el x menos 5. El x menos 2, que era x más 2, y ahora me va a quedar multiplicado por x menos 5. Y me queda aquí otro polinomio que ya yo sé que es de grado 2. ¿Por qué sé que es de grado 2? Lo primero, por dos razones, o mediante dos caminos puedo llegar a esa conclusión. La primera, he empezado con una x a la cuarta, luego he continuado con una x al cubo, por lo tanto lo que me queda aquí es una x al cuadrado. Y el polinomio que me queda aquí abajo es x al cuadrado más 3x más 4. Una vez que llego al polinomio de grado 2, bueno, esta es una forma de saberlo, la otra es la siguiente. Yo siempre empiezo desde el término independiente, que sería este. Este no lleva ninguna x. El siguiente número que tengo aquí es el que va multiplicado a la x y el siguiente número que tengo aquí va a ser el que tenga multiplicando a la x al cuadrado. Es decir, es un grado 2. Podríamos haberlo comprobado arriba también. Este es el término independiente, este sería multiplicado por x al cuadrado y por x al cubo. Tanto por un lado como por otro puedo llegar a la misma conclusión. Una vez que llego al grado 2, puedo hacer dos caminos. O bien hago la ecuación de segundo grado, o bien intento seguir haciendo Ruffini. ¿De acuerdo? Eso ya es a gusto del consumidor. Esto tal y como nosotros prefiramos. Yo os aconsejo que aquí intentéis ya siempre aplicar la ecuación de segundo grado. ¿Por qué? Porque si son coeficientes un poco difíciles o no tienen soluciones muy directas, vais a tardar menos tiempo. Vamos a solucionarlo esto mediante la ecuación de segundo grado. Sería la x, la solución va a ser menos 3 más menos la raíz cuadrada de 9 menos 4 por a y por c menos 16 dividido entre 2. ¿Qué pasaba cuando la raíz cuadrada esta daba un número negativo? Pues entonces se dice que x no tiene solución. O mejor dicho, que el polinomio no tiene solución. P de x igual a x al cuadrado más 3x más 4 igualado a 0 no tiene solución. ¿Qué decíamos que teníamos que hacer cuando no había soluciones? Pues ese era el punto número 4, que nos dice que si llegado el caso de que el polinomio no pudiera descomponerse en factores más pequeños, pues lo dejaríamos así. Bueno, pues el factor que nos ha quedado al final es este, x cuadrado más 3x más 4, que es lo que tendría que multiplicar aquí, x cuadrado más 3x más 4. Esa sería la descomposición con factores más pequeños. Pero ojo, no se me puede olvidar que eso solamente la descomposición que yo acabo de hacer era de el paréntesis este. Previamente yo ya había sacado factor común una x al cuadrado. Es decir, el resultado final sería, la descomposición es x al cuadrado que multiplica a x más 2, que multiplica a x menos 5 y que multiplica finalmente a x al cuadrado más 3x más 4. Esta de aquí sería la descomposición del primer polinomio. Vamos a descomponer ahora el segundo ejemplo que tengo aquí. Tengo de factor el 36, pero aquí pasa una cosa que nos tenemos que ir dando cuenta. Si os fijáis, aquí tengo un 3, 33, 3 y 36. Como podéis comprobar, todos esos números son divisibles entre 3. Entonces puedo sacar factor común un 3. ¿Qué es lo que voy a hacer? Este polinomio es igual a 3 que multiplica a x a la cuarta más x al cubo menos 11 más x menos 12. Habiendo sacado factor común el 3, ahora me queda un polinomio de grado 4, pero con coeficientes más sencillos. Y vamos a aplicar Ruffini con esos coeficientes, que me quedarían 1, 1, menos 11, 1 y menos 12. Vamos a probar, de esto no sé los resultados, así que vamos a ir probando. Y esto lo voy a desplazar para acá. Voy a ponerlo más para abajo para que tenga hueco. Vamos a probar, por ejemplo, con el 1. Bajo el 1, 1, 2, 2, menos 9. Menos 9, esto sería menos 8. El 1 no da. Pues probamos con el menos 1. Menos 1.
Esto es menos 11x al cuadrado, que se me ha olvidado, perdón. Menos 1, 1, menos 1, 0, 0, menos 11, más 11, 12, menos 12. Tampoco da, porque menos 12 y menos 12 son menos 24. Este tampoco da. Bueno, pues aquí nos queda lo siguiente. He encontrado el 3 y el menos 4. Por lo que esto se podría continuar factorizando como 3 que multiplica a x menos 3 por x más 4. Y nos ha quedado aquí abajo un factor que es x cuadrado, como la x no tengo nada, directamente más 1. Y ese no tiene solución, ¿de acuerdo? Porque si yo esto lo igualo a 0, me quedaría x al cuadrado igual a menos 1, x es igual a la más menos raíz de menos 1, que no es una raíz real. ¿De acuerdo? Esto existe, pero no es una raíz real, entonces no podemos descomponerlo más. Por lo tanto, el último polinomio que me ha quedado es x cuadrado más 1. O lo que es lo mismo, tendría que colocar aquí el x cuadrado más 1. Y en el último ejemplo nos dice que factoricemos este polinomio sabiendo que es divisible por x cuadrado más x menos 1. ¿De acuerdo? Nos dice primero que lo factoricemos, yo eso no lo voy a hacer, voy a dividirlo directamente mediante el método tradicional, porque aquí no puedo aplicar Ruffini. Sería x a la cuarta más 4x al cubo más 8x al cuadrado más 7x más 4. Y esto lo dividimos entre x al cuadrado más x más 1. Os corto el vídeo aquí, lo mismo, y os lo doy resuelto. Bueno, terminando la división, nos da este polinomio de aquí. Hemos visto antes que la forma de descomponerlo es la siguiente. Vamos a decir que este polinomio de aquí es igual a x al cuadrado más x más 1, que es precisamente el divisor multiplicado por el cociente, que es x cuadrado más 3x más 4. ¿Puedo seguir dividiendo alguno de estos dos polinomios? Podría intentarlo haciendo la ecuación de segundo grado, tanto en este como en este. Lo que pasa es que yo ya os digo que no tiene solución. El primero no tiene solución y el segundo además lo hemos comprobado un poco más arriba. Tenemos x cuadrado más 3x más 4, que precisamente, si os fijáis, es lo que teníamos aquí arriba. El x cuadrado más 3x más 4, que ya habíamos visto que no tenía solución. Así que la descomposición del polinomio se quedaría así, con dos factores de grado 2 cada uno.